Ok, familia, vamos a enseñarle la paleta de colores. Vamos a empezar con Alizarin Crimson. Este es el color rosa y el blanco. Vamos por ahora a usar estos tres colores. Marcamos aquí más o menos donde usted crea conveniente que puedan ir. Vamos a marcarlo aquí así. También vamos a marcar uno por aquí. Creo que estos dos así están bien. Y de paso, pues, vamos a hacerlo así de esta manera. Familia, esto que hemos marcado aquí, eso se puede expandir más para acá. Pero este es tentativamente esto. Podemos expandirlo, pero de que va esta flor acá también va a ir. Pero esto se puede expandir, es lo que le digo. Así que ya sabe. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el fondo y lo vamos a poner de Alizarin Crimson con un poquito de rosado o rosa, como se llama, y vamos a ponerlo aquí. Si no ve que no le corre bien el pincel, no se preocupe, familia. Usted lo que va a hacer es que le va a poner un medium. Yo en este caso estoy usando el medium aceite de linaza. Bien, esto es la base de la flor, que es muy importante. Esto es como cuando usted va a estar haciendo una casa y le va a poner la base. Bueno, así mismo es aquí. Estamos construyendo una flor. Para ser más exacto, familia, vamos a hacer la rosa Tudor, que tiene su historia, que se los estaré diciendo. Vamos a usar blanco aquí, pero usted no haga esto todavía. Vamos a usar el blanco, familia, blanco titanio. Bueno, familia, estamos haciendo el pétalo de esta maravillosa y hermosa flor. Yo a ustedes no les traigo nada de complicado. Lo que les traigo y lo que pintamos aquí junto con ustedes es fácil. Vean. Como le dije en otro video, no le tenga miedo a la Canva. Ok, mira este pétalo cómo va a salir aquí así. Usted lo va a empujar para el centro, que es el punto de fuga. Aquí traemos lo que yo le he explicado en otras ocasiones, el punto de fuga. Y seguimos, familia. Vamos a hacerlo aquí así. Yo busco el punto de fuga acá. Imaginariamente ya uno sabe dónde está. Entonces, seguimos. Vamos a hacer ahora, esto no tiene nada de complicado, familia. Ahora hacemos ¿qué? Ahora hacemos esto. Familia, discúlpeme, el pincel que estamos usando es un pincel plano. Y vamos allí. Y procedemos con el blanco. Usted recoge pintura y así lo hacemos. Y vamos a poner esto por aquí. Bueno, familia, ahora hacemos esto. Porque vamos a esconder este aquí. Vamos a poner otro por aquí así. Esto no tiene que ser tan exacto, familia. Tomamos el pincel 12. Y si me queda esto aquí así, pues hacemos esto. Ahora hacemos esto. Porque no puede ser todo igual porque la estamos viendo de lado y nos quedaría plano. Así es que hay que buscarle el acomodo, familia. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿ok?
Esta es la rosa Tudoro. Tudoro. Seguimos. Como les dije, yo les traigo cosas fáciles para poder ir, porque uno tiene que empezar con cosas fáciles, rosas fáciles, flores fáciles. Eso es así, familia. Estamos bien, porque estamos dándole forma. Usamos la paleta de colores, vamos a pintar lo que es el centro un poquito más con alizarin crimson. Ok, queda bastante bien con alizarin crimson. El centro. Ok, familia, aquí estamos con el centro, porque se necesita que esté un poco más oscuro. Bien, bien, seguimos. Ahora lo que hacemos esto. Seguimos, porque hay que ponerle la sombra. Usted déjese llevar. Esta rosa es facilita, familia, fácil. Para aquellas personas principiantes que somos todos, porque yo me incluyo, pues es bonito aprender a hacer estas. Y le damos la forma. Ahora aquí, lógicamente, estamos usando alizarin crimson. Pusimos otro color, como le había manifestado, que estos eran los primeros colores, pero no eran todos. Así que ahora tenemos Bandai Brown aquí. Vamos a crear el fondo. A ese Bandai Brown vamos a agregar un poquito de blanco. Así es que ahí lo tenemos. Y vamos a empezar por aquí. Bueno, aquí hemos, como le decía, hemos hecho la mezcla del blanco con lo que es el Bandai Brown. Y lo ponemos acá, parte del fondo. Ahora, familia, vamos a oscurecer un poquito este Bandai Brown. ¿Por qué? Porque lo vamos a meter por aquí. Error garrafal haber hecho esto. Y es que uno siempre a veces tiene equivocaciones y calcula mal. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de otra forma. Esto es un proceso repetitivo aquí, así que vamos a adelantar un poquito el video. Agregamos un poquito de blanco aquí, familia. Ahora, familia, hemos agregado otro integrante, cadmium amarillo. Y usted dirá, ¿y para dónde va ese cadmium? Bueno, vamos a ponerlo acá. Comenten si les gustó este cambio aquí del repentino de agregarle un amarillo cadmium. Amarillo cadmium, familia. Un poquito de blanco. Bien, familia, vamos a tomar ahora alizarin crimson. Vamos a ver, vamos a hacer algunas hojas por aquí. Pero esa la vamos a hacer diferente. Vamos a hacerla para acá.
Ok, vamos a meter esta por aquí así. Estamos haciéndolo con Bandai Brown. Tomamos aquí el blanco, blanco titanio. Vamos a ver por aquí así. Familia, tomamos el blanco y lo vamos a mezclar con el color rosa, que es este que está aquí. Un poquito de blanco y el color rosa. Observe, familia. Ahora vamos a poner un pétalo por aquí. Bien, vamos a seguir por aquí ahora. Vamos a seguir por aquí así. Seguimos, familia. Ahora estamos poniéndole los pétalos que van afuera de la flor. Estos son los pétalos que van fuera de la flor, familia. Y que usted aquí lo pueda apreciar muy bien. La verdad que se ven externamente bonitos. Y por supuesto, el que nos falta aquí. Y aquí va. ¿Por qué? Porque aquí ahora lleva otro pétalo, que es el que va aquí abajo. Y seguimos por aquí. Vamos a ponerle un brillo aquí. Aquí pega la luz. Bien, familia. Tomamos el blanco y vamos a hacer esto. Ahora ponemos otra por aquí. Y hacemos otra aquí así. Para que no se vea tan plano.
Y esto es lo primero que uno tiene que hacer cuando va a pintar flores. ¿Qué les parece, familia? Comenten, familia, que yo no cobro nada por comentar. No tengan pena. A los nuevos que andan por aquí, pues suscríbanse al canal de Saulo el Artesano. Y a los que están suscritos, denle en la campanita. Denle a la campanita, familia. Denle a la campanita para que todos seamos felices. Usted y yo. ¿En qué consiste? Bueno, que resulta ser que cuando salimos con un nuevo programa, cómo pintar flores, pues ustedes estén ahí al día, sean los primeros. Verá que es interesante esto. Así es que no se olviden, familia, por favor, regálenme un like, comenten. Yo sé que ustedes están tan entretenidos que no tienen la oportunidad de comentar, pero saquen, y se los agradezco, que estén bien entretenidos, pero saquen 5 segundos y comenten. Igual que, familia, dele a la campanita también. Mire cómo una obra como esta, usted llenándola de hojas, cómo cambia totalmente. Se ve hermosa. Ahora vamos a poner un poquito aquí de amarillo camión, familia. La rosa es el emblema del dios Horus de Antiguo Egipto, esta rosa. Más tarde los griegos y romanos consideraron a Horus como el dios del silencio. La connotación de la rosa como secreto proviene también de la mitología griega. Afrodita le dio una rosa a su hijo Eros. Le dio su rosa. Que Eros era el dios del amor. A su vez, se la dio a Harpócrates, el dios del silencio, para asegurarse de que las indiscreciones de su madre o de los dioses en general, según otras fuentes, no fueran descubiertas. Interesante, ¿verdad? Pintura de rosa en las paredes de la sala de banquetes también recordaban que las cosas dichas allí, bajo el influencia del vino o subvino, debían también permanecer subrosas, o sea, en silencio. En la Edad Media, una rosa suspendida en el techo del consejo era recordatorio que todos los presentes que estaban bajo la rosa que tenían que guardar silencio. O sea, sencillamente nadie podía hablar de lo que se hablaba ahí. Pero ¿cuál es, la guerra de las rosas? Cuando Enrique VII tomó la corona de Inglaterra de Ricardo III en la batalla de Bosworth, si no me equivoco, puso fin a la guerra de las rosas. En la guerra entre la casa de Lancaster, quienes también habían usado a veces la rosa roja como insignia, y la casa de York, quien había usado la rosa blanca como insignia. Así es que es interesante. Así es que suscríbanse al canal de Saulo el Artesano y los nuevos, y a los que ya tienen rato, está conmigo años, pues si no han puesto la campanita, pónganla. Así es que no me queda más que decirle pues gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en otro episodio más con estos tutoriales inmensamente fantásticos que ayudan mucho a los principiantes y a los no principiantes. Así es que nos vemos y gracias una vez más por estar aquí. Nos encontraremos nuevamente en otra lección con Saulo el Artesano.